uno de los puntos frágiles por donde el enemigo está rompiendo y destruyendo muchas familias es por la parte de los hijos. Ayer hablamos de que una generación ya de los 70, 80, una generación que fue criada bajo principios, preceptos y valores importantes de vida. Aunque no conocieran a Dios, en el tiempo antiguo se enseñaba el respeto, había un temor por Dios. En este tiempo hay una generación que se ha levantado sin principios y sin valores. Sin principio y sin valores. Así que nosotros recibimos una herencia por parte de nuestros padres. Hay quienes reciben una herencia económica. Otros recibimos una herencia también espiritual, porque también se recibe una herencia espiritual. Así como usted tiene gestos de parecerse a su papá o a su mamá, características que a usted lo identifican mucho, que se parece a ese señor que es su padre o a esa señora que es su mamá. Es una herencia que usted recibió en su ADN, en su parte física, para parecerse a sus progenitores. También hay una herencia económica que se recibe cuando dejan tierras, cuentas en un banco, viviendas. También hay una herencia espiritual que se recibe. Y muchas veces esa herencia puede ser una herencia de bendición o una herencia de maldición. Dice el libro de Proverbios: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Y dentro de esas clases de herencia, yo creería la herencia más importante que tú le puedes dejar a tu hijo es la herencia espiritual. Es la herencia de tener una íntima relación con Dios. Es la herencia del conocimiento de la palabra. ¿Qué herencia le estás dejando a tu hijo? ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Riquezas, gloria a Dios. Una buena casa, buenos carros, gloria a Dios. ¿Qué herencias le estás dejando a tu hijo en la parte espiritual? Mire, en Colombia, en Medellín, hace algunos meses, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre de 33 años que hirió con un cuchillo a su familia. En consecuencia, su papá perdió la vida y su mamá quedó gravemente herida. Esto ocurrió en el barrio Belén de la capital de Antioquia, Medellín, Colombia. El sujeto atacó a sus padres con un puñal de manera sorpresiva cuando se encontraban acostados los dos viendo televisión. Mató a su padre y dejó gravemente herida a su mamá. En Cali, un joven de 16 años asesinó a su padre para quedarse con la vivienda donde vivía su padre. Eso fue el mes anterior, en la madrugada, en el barrio El Poblado 2. El menor llegó a su casa, 16 años, llegó a su casa y aprovechó que su padre estaba indefenso, dormido, y lo asesinó. En Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado de matar a su hijo de 4 años. Lo golpeó varias veces hasta matarlo. Esto ocurrió hace unas pocas semanas. Y estas noticias, solamente estoy hablando aquí de Colombia, pero estas noticias son el diario vivir en muchas familias y en cientos
de países, la violencia intrafamiliar se ha disparado. Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. Y en estas familias, cuando ocurren estas tragedias, queda un doble drama para el resto de la familia, porque queda uno en el cementerio y otro huyendo de la justicia o en una cárcel de por vida. Familias que se destruyen. ¿Por qué? Porque el enemigo entró, causó estragos. No hubo alguien que se levantara a pelear de frente contra el enemigo. Y entonces, jóvenes bajo efectos de las drogas acaban con la vida de los padres. ¿Qué herencia le estás dejando a tu hijo? La herencia económica. Pero hoy tienes un hijo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. O una herencia espiritual donde tu hijo hoy ama a Dios, tu hijo busca a Dios. Si tienes un hijo que ama a Dios, que le sirve, que no es mal ejemplo, que anda en oración, que no anda con malas compañías, dale gloria a Dios por eso y sigue orando para que se mantenga así. Porque sabes, no podrás tener riquezas, pero si tus hijos son gente de bien, estoy seguro que te darán paz, te darán tranquilidad, tendrás confianza, porque sabes que ellos no andarán en malos pasos, y eso vale más que cualquier cantidad de plata en el mundo. ¿Cuántos hijos hoy andan? Hay una tendencia ahorita en el mundo, y es que los padres son los que están sepultando a los hijos. Hay una generación que está partiendo esta tierra a temprana edad. Por efectos del alcohol, se matan en los carros, en motos. Por las drogas se quitan la vida, se autodestruyen ellos mismos. No tienen su espíritu fortalecido, y entonces ante cualquier determinación se quitan la vida, se suicidan. Y los padres están sepultando a los hijos. La ley de la vida es que los hijos sepulten ya a sus padres ancianos, viejos. Pero hoy son los padres que están sepultando a los hijos. Y esto pasa porque hay un desorden, porque se ha perdido el diseño original de Dios. Entonces, ¿qué herencia le estás dejando a tu hijo? ¿Qué herencia le estás dejando a tu hijo? Quizá te preguntas hoy, ¿qué le pasó a mi hijo? Este no fue el muchachito de hace 3 años. ¿En qué momento se me salió de las manos? ¿En qué momento se me salió de las manos mi hijo? Él no era así. Quizá algunas madres dicen, desde que empezó a andar con esa muchacha que ahora es su novia, cambió. Desde que se juntó con el compañero del amigo, cambió. Y entonces, jovencitos envueltos en drogas, en pandillas, en robos, en hurtos, en bandas criminales, en pandillas. ¿En qué momento se me salió de las manos? En el momento en que tú misma o mismo lo soltaste. En el momento en que ustedes como padres soltaron a sus hijos para que Satanás hiciera con ellos lo que quisieran. ¿En qué momento se me salió de las manos? No te salió, lo soltaste. No se fue, tú lo soltaste como mamá, como papá. Sabe, en Israel, y yo se los he comentado mucho, en Israel, siguiendo un precepto de lo que Dios había dicho, Dios le dice al pueblo de Israel y le ordena al pueblo de Israel, le dice: aquí te dejo estos mandamientos,
Y estas palabras que te doy hoy, las vas a repetir a tus hijos, a los hijos de tus hijos. El Señor estaba diciendo era que esta palabra que te doy, en aquel tiempo los mandamientos, la Torá, tú se la enseñes a tus hijos, pero también a los hijos de tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre temeroso de Dios, que teme a la palabra, no es un hombre corrupto, no es un hombre que hace cosas que están fuera de Dios, sino que es un hombre que se mantiene en rectitud, es una persona de bien. Pero no lo hemos entendido así, porque creemos que la palabra de Dios son una cantidad de reglas para amargarnos la vida. No, la palabra de Dios es un manual de vida que si tú lo cumples, lo vives, tendrás bendición, tendrás paz, tendrás abundancia, tendrás riqueza. Pero como no lo cumplimos, entonces hay dolor, luto, llanto, fracaso, pobreza. Y cuando hablo de pobreza no hablo de dinero, porque creemos que la prosperidad es plata. No pasa siquiera por allí la prosperidad. Entonces, en Israel, al sol de hoy, al día de hoy, hay una comunidad que todos los días toma a sus niños, desde pequeños, empiezan a orar por ellos y a bendecirlos. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te guarde. Y todos los días los niños tienen que estudiar la palabra de Dios. Le están inculcando en el corazón la palabra. Y el padre y la madre oran por ellos y los bendicen. ¿Hace cuánto tú no oras por tus hijos? No los bendices, sino que los maldices. Este no sirve para nada. Este es un dolor de cabeza para mí. En Israel los bendicen. A sus hijos los bendicen. Lastimosamente, nosotros nos hemos desviado del camino del Señor y hemos vivido una palabra a nuestro acomodo. Y hay familias dentro de la iglesia destruidas. Familias que hace 30 años están en una congregación, dicen conocer a Dios, dicen seguir a Dios, pero son familias totalmente destruidas, donde el enemigo llegó y causó divorcio, donde el enemigo llegó y causó destrucción. Ahora los hijos, cada quien por su lado, no se reúnen en una mesa siquiera para compartir una comida, porque son constantes peleas. ¿Qué herencia estás dejando a tus hijos? ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para los justos. ¿Qué es la herencia? La herencia es algo que se recibe desde lo pasado. En este caso, tú recibiste esa herencia de tus padres. Tus padres la recibieron de tus abuelos. Y hay herencias que se vienen pasando de generación en generación. Hablando del caso, por ejemplo, de la economía, que riquezas que se vienen pasando de generación en generación. O si es pobreza, ruina y miseria que viene de generación en generación. Ahora, en la parte espiritual, la herencia significa legado, significa linaje. Por eso usted ve que en la palabra se habla mucho del linaje de David. El linaje, porque el linaje significa ese legado, esa herencia que va pero en la parte de la sangre. Somos el linaje de Dios, el pueblo escogido, el linaje de Dios. Y ese linaje en latín, herencia, significa herentia, que significa unidos, adheridos a algo. Tú tienes una herencia por tu familia, una herencia
física, una herencia del ADN en la sangre que te adhiere a tu familia, que te adhiere a la familia. Pero vamos a enfocarnos hoy en la herencia espiritual, porque es la más importante, yo creo. ¿Qué herencia espiritual le estás dejando a tus hijos? ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Quizá te has preocupado por llenar tu cuenta en el banco de dinero para que a tus hijos les quede. Te has preocupado por tener casas, carro, finca. Eso es bueno. Gloria a Dios porque has tenido para eso. Y quieres dejar esa buena herencia a tus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay una herencia espiritual. Es algo que tú le transfieres a tu hijo. Y así como hay herencias espirituales que son herencias malas, hay herencias que transfieres que son buenas. Quizá tú no has dejado una mala herencia o no has dejado una mala enseñanza en tus hijos, pero no le has mostrado el camino correcto. Es por eso que muchos padres se sorprenden de cómo sus hijos se salieron de las manos. Porque aunque ellos no hayan dejado una mala herencia, no tuvieron una mala práctica en su vida, no mostraron el camino. No mostraron. ¿Sabe, hermano? Cuando usted, o esto lo podemos hablar con, por ejemplo, las personas que adiestran elefantes, animales, lo toman desde pequeños y empiezan a formarlo y a enseñarle lo que quieren que hagan. Nos pasa casi igual a nosotros. Usted toma a su hijo desde pequeño y si usted no lo forma en el camino del Señor, el enemigo entonces y la calle se lo va a formar. Y es el gran problema de por qué muchos se sorprenden hoy. ¿Qué le pasó a mi hijo? Tú no le enseñaste cosas malas ni cosas buenas. Entonces alguien le enseñó lo perverso y lo malo. Tú no le mostraste el camino, la ruta para conocer a Dios. Y entonces alguien le mostró el camino de la droga, el camino del alcohol, el camino de la mala amistad, el camino de la delincuencia. Y el gran problema que tenemos como iglesia y en esta generación precisamente es que hemos perdido el mostrar el camino a nuestros hijos. Si tienes niños que aún están pequeños, muéstrales el camino, enséñales la verdad, la palabra del Señor, guíalos, instrúyelos. Por eso la palabra dice que instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú instruyes a tu hijo desde pequeño a andar en drogas, a que tú eres una mujer que anda con varios hombres o eres un hombre mujeriego, tú lo estás instruyendo en eso. Y cuando sea un hombre ya, no te quejes porque tu hijo es perverso. Si tu hijo hoy te ve que tú eres un mentiroso y que a través de la mentira tú ganas dinero, que a través de la mentira tú logras cosas, no te quejes mañana cuando tu hijo vaya preso por ser un estafador. Pero ¿cómo es que mi hijo se salió de las manos? La herencia que le dejaste. Y estas cosas poco se hablan. Y Satanás ha venido entrando en las familias. Por eso, cuando hicimos los 30 días de oración, hablamos de cerrar puertas espirituales en nuestra casa. Porque si tú eres un hombre corrupto, por más que digas que eres cristiano evangélico y la corrupción está en ti, Satanás la sabe y la conoce. Podrás poner la Biblia más grande que tú quieras debajo de tu brazo, pero si hay portillos espirituales en tu vida, por allí el enemigo va a entrar y te va a causar estragos. Podrás cantar bonito, levantar las manos en un templo, tener apariencia de santidad,
Pero en tu corazón y en tu vida espiritual hay huecos. Por allí el enemigo va a penetrar. Y es por eso bien importante en la guerra espiritual cerrar brechas espirituales, cerrar portillos y empezar de frente a pelear contra el enemigo. Y hoy, lastimosamente, muchas familias se están destruyendo. Y me enfoco principalmente en las familias de la iglesia. Usted que ya conoce del Señor, 10, 15, 20 años en una iglesia, con hijos que no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. ¿Por qué? Porque no se ha mostrado el camino. No se ha mostrado el camino. Y así como estos jóvenes, bajo efectos de la droga, del alcohol, asesinaron a los padres, y estos padres asesinaron a los hijos, así está el mundo hoy. Satanás está causando estragos en la familia. La familia se ha destruido. Pero tú y yo tenemos que levantarnos para expulsar de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra vida espiritual, la fuerza de las tinieblas, y que nuestra familia sea una familia de victoria, sea una familia unida, sea una familia en bendición, una familia como Dios quiere, como Dios manda, una familia bajo el diseño de Dios. Así que en estos días que vienen de clamor, de oración, usted levántese a pelear por sus hijos, por su familia, porque este es el tiempo para pelear por la familia. El enemigo no tendrá autoridad sobre tu casa, sobre tus hijos. Si te levantas a pelear, tú le quitarás al enemigo autoridad en tu casa. Te levantas a pelear, tú le quitarás al enemigo la autoridad que hoy tiene sobre tus hijos. Me da tristeza ver jovencitos de 13, 14 años ya perdidos en las drogas, cometiendo hurtos, totalmente destruidos. Y los padres en una iglesia. Y los padres son en ministerios. No, yo no estoy juzgando, pero son cosas que hay que poner en orden, porque primero es Dios y amar a Dios. Pero el primer ministerio que el Señor nos entregó se llama la familia. Tú no puedes poner por encima de tu familia el trabajo. Tú no puedes poner por encima de tu familia el ministerio de música que hoy tienes, el ministerio de predicar que hoy tienes. No puedes poner por encima de tu trabajo o por encima de tu familia el hacer riquezas. Y es por eso que hoy muchos empresarios no tienen familia, porque se enfocaron tanto en su riqueza que perdieron su familia. Es por eso que muchos predicadores no tienen familia, porque se enfocaron tanto en un ministerio, no en Dios, en un ministerio, y se enamoraron de un ministerio que descuidaron su familia. Una cosa es servirle a Dios y amar a Dios, y otra cosa es estar en un ministerio y amar a un ministerio. Dios tiene un orden. Dios tiene un orden, y el orden de Dios va con victoria y bendición. Nunca Dios te llama para la derrota, a menos que tú te desvíes o te desalinees de la voluntad de Dios. Siempre que el pueblo de Israel tuvo derrotas, fue porque se desalineó de la voluntad de Dios, o hizo cosas que Dios no le pidió que hicieran. Y los hombres en la historia, Saúl, Sansón, gente que tuvo fracaso, David tuvo fracasos. Fracasaron porque el mismo pueblo de Israel, porque se
desalinearon de Dios. Y cuando nos salimos de los lineamientos de Dios, entonces viene el dolor, el llanto, el fracaso. Vuelve tu familia a los principios de Dios. Vuelve tu familia a los lineamientos de Dios. Vuelve tu familia a la palabra de Dios. Vuelve tu familia a Dios. Y hallarás paz en tu casa. Y hallarás descanso en tu casa. Y hallarás tranquilidad en tu casa. Y la presencia del Señor estará en tu casa, estará en tu familia, estará en tus hijos. Yo creo que si ustedes les pusieran a escoger entre tener una familia restaurada, una familia bendecida, unida, en paz, en tranquilidad, y les dieran a escoger miles de millones de dólares, estoy convencido que ustedes escogerían una familia en paz, en bendición. Porque eso de tener una familia en paz, en bendición y en tranquilidad es la verdadera bendición de Dios, que enriquece y no trae dolor con ella. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos entender que estamos en una guerra espiritual, donde el enemigo, su plan es destruir la familia. Y como iglesia hemos dormido en eso. Como iglesia hemos descuidado la familia. Y es el tiempo de pelear por nuestros hijos. Es el tiempo de pelear por nuestra familia. Dígale: Padre, te doy gracias. Y dele gracias